Buenas noches a todos. Siendo las 7 aquí en Perú, vamos a dar inicio a nuestra última sesión del curso gratuito MS Project Nivel Avanzado, una iniciativa de la consultora Bluescore. En esta tercera sesión vamos a ver el tema de cierre. Antes de iniciar ello, vamos a revisar nuestro link de curso. Y recordemos que aquí nosotros tenemos dos carpetas correspondientes a los dos cursos dictados, nivel básico y nivel avanzado. Nivel básico que consta de 3 sesiones y este nivel avanzado con 3 sesiones, nuestra sesión número 3 que tiene la diapositiva de hoy, nuestro archivo de ejercicio y una guía resumen del nivel avanzado, que es lo que vamos a desarrollar hoy. También tenemos nuestra carpeta de temario e info donde está la información del curso con las fechas señaladas de cada sesión. No se preocupen si han faltado alguna sesión, todos los links se recopilarán y se enviarán para que ustedes puedan visualizar las clases que ya quedan grabadas en YouTube. También del nivel básico se subirán sus enlaces. Ok, y ahora vamos con el tema de hoy, que es un tema bastante importante para la culminación favorable de un proyecto, el cierre de un proyecto. El cierre de un proyecto. Esta es nuestra última sesión, después de las 5 sesiones anteriores, entre el básico y el avanzado. Hemos tenido sesiones de entre 1 hora a 1 hora y media, sesiones en las que nos hemos enfocado en la fase y en las herramientas principales de MS Project para cada una de las fases. Hemos visto desde concepción y definición, ingreso de tareas, ingreso de recursos, nivel básico, todo ello. Vimos ejecución con seguimiento, vimos el tema de control en la sesión anterior y ahora estamos viendo el tema de cierre de proyecto. ¿Cómo cierro un proyecto y cuándo ocurre el cierre de este proyecto? Lo vamos a ver en breve. Recuerden que el equipo de Bluescore se encuentra en el chat en vivo para responder alguna duda o consulta que tengan, ¿sí? Vamos a recordar las fases de un proyecto y empezamos por la primera, que es la fase de concepción e iniciación del proyecto que vimos en el nivel avanzado y vimos qué tareas realizábamos con MS Project en esa fase. Básicamente, llenar el campo de información de proyecto y definir si iniciábamos con una fecha de comienzo o fecha de finalización para nuestro proyecto. Eso era nuestra fase de concepción. Luego, la fase de definición, que ha sido la fase más larga del proyecto en nuestras clases también. En esta fase hemos hecho nuestro ingreso de tareas, recursos, asignación de recursos, obviamente nuestra vinculación y finalizado con una línea base, planificación de proyecto. Tercera fase, la fase de lanzamiento y ejecución del proyecto. El proyecto se ejecuta. Hay que realizar un seguimiento de este proyecto. Si las tareas se están realizando de acuerdo a lo planificado, si hay ajustes en el proyecto real, hay que ejecutarlo y luego actualizar el avance del proyecto. Esa es la tercera fase. En la cuarta fase, luego de actualizar los avances del proyecto, hay que hacer etapas de control. Rendimiento y control de proyecto para detectar y corregir posibles contingencias. Lo vimos en la sesión anterior, cómo presentar dichos informes de control, cómo visualizar dichos detalles importantes sobre los parámetros de duración, costo o trabajo y cómo ver estadísticos también. Lo vimos en la sesión anterior. En esta sesión de cierre de proyecto es cuando el proyecto llega al 100% de avance en su totalidad y se requiere hacer un control, pero en este caso es el control final del proyecto, un control del estado finalizado de mi proyecto. Este control
se va a denominar cierre del proyecto. Cierre del proyecto es lo que vamos a hacer hoy. Ahora bien, ¿qué se realiza durante el cierre? Básicamente vamos a informar del estado del proyecto finalizado, cómo el proyecto está finalizando, en qué circunstancias. Y vamos a determinar a su vez el alcance de los objetivos que se habían previsto. ¿Hemos alcanzado lo que habíamos previsto en la concepción como objetivo o no? Ello desde el punto de vista de gestión de proyectos, obviamente. Para realizar un cierre de proyecto yo requiero contar con lo siguiente, que son los requisitos básicos. Desde un punto de vista técnico, todas las actividades deben de haber finalizado por completo o el tiempo de duración que se había fijado en el proyecto se debe de haber alcanzado. ¿A qué me refiero? Que su proyecto debe de haber completado al 100% todas sus actividades para poder decir que se debe de cerrar desde un punto de vista técnico. Ahora bien, desde el punto de vista administrativo no debo contar con ningún tipo de coste restante. Debo de haber facturado todas las cantidades al cliente. Y aquí entre paréntesis hemos puesto independientemente de que aún no se hayan cobrado. Quizás no se hayan cobrado las cantidades facturadas, pero ya se facturó. Entonces desde el punto de vista administrativo ya es apto para cerrar ese proyecto. Recapitulando, requisitos para realizar mi cierre desde un punto de vista técnico, mi proyecto debe estar al 100% de avance o se debe de haber alcanzado el tiempo de duración que se haya fijado en el proyecto. Si mi proyecto culminaba el 15 de diciembre y estamos 15, mi proyecto debe de finalizar. Desde el punto de vista administrativo, no debo de contar con un coste adicional. Costo restante 0. Cuando estos dos puntos converjan, se complementen, obviamente estaré listo para iniciar mi cierre de proyecto. Y vuelvo a repetir, un cierre de proyecto no es otra cosa que un control e informe del estado final del proyecto. Voy a informar cómo está culminando mi proyecto en ejecución real. Y profe, ¿qué aspectos tengo que tener en cuenta para este informe? Básicamente la comparación de lo que tú habías planificado con cómo está terminando realmente. Es una comparación. Ahora bien, hay objetivos principales y secundarios que se dan en el cierre de proyecto. Iniciamos con los objetivos principales, en el cual tenemos los siguientes. Analizar desde la perspectiva económica el balance de los recursos gastados y los beneficios obtenidos. Ojo, todo este enfoque que les estoy brindando es desde la ejecución de un proyecto real, ¿sí? La ejecución de un proyecto real. ¿Qué es lo que buscamos al ejecutar y al cerrar un proyecto real como objetivo principal? Sobre todo estos tres puntos importantes. Como les vuelvo a repetir, la primera, buscamos analizar desde la perspectiva económica, ojo con ese término, balance de los recursos que hemos gastado y los beneficios que a la vez hemos obtenido. También como objetivo principal tenemos el diagnosticar el funcionamiento, tratando de analizar las desviaciones entre las previsiones iniciales y el resultado. Ahora bien, esto también lo vamos viendo en el tema de control. Cada vez que nosotros hagamos control de un proyecto es para poder encontrar estas desviaciones y poder corregirlas. Igualmente, cuando cierro el proyecto volveré a analizar identificando los puntos donde se dieron pie a estas desviaciones. Otro objetivo principal es la corrección, el corregir para proyectos futuros las actuaciones que dieron pie a las desviaciones que mencionamos. Entonces tenemos objetivos principales: analizar económicamente mediante un balance, diagnosticar el funcionamiento del proyecto y para proyectos futuros poder corregir tales desviaciones. Como objetivos secundarios
tenemos el consolidar los resultados técnicos del proyecto en el currículum de la empresa. Nos referimos a conocimientos adquiridos, tecnología que se utilizó, documentación, productos. Otro objetivo secundario es la evaluación de proyectos futuros, poder identificar las nuevas oportunidades comerciales que nacen a partir de la consecución del proyecto y darle continuidad con nuevos contratos. ¿A qué me refiero con este punto? Por ejemplo, si yo acabo de realizar casa multifamiliar de 3 pisos, posiblemente, si mi trabajo fue de agrado, pueda realizar el siguiente piso, pueda realizar la terraza, pueda realizar otra vivienda de la misma unidad, empresa o personas que me contraten. A partir de un proyecto, buscamos también aperturar nuevos proyectos, darle continuidad quizás al proyecto que hemos realizado a través de nuevos contratos. Para realizar un proceso de cierre de acuerdo a la gestión de proyectos necesitamos entradas, el proceso pasa por herramientas y luego obtendremos ciertas salidas. Requiere un plan para la dirección de mi proyecto, que es mi proyecto planificado, y mis entregables aceptados como entrega. Entregables aceptados nos referimos a los informes de costo, los informes de trabajo, el informe de valor acumulado, mi curva S, todo aquello que me muestre el estado final de mi proyecto. Ello viene a ser entregables aceptados. Y el plan para la dirección de mi proyecto es lo que yo había previsto, mi planificación. Cuando yo cuente con ambos insumos, al final de mi proyecto hay que sustentar dichos resultados ante juicio de experto, ante reuniones o técnicas analíticas que se realicen. Las salidas que obtendré de ello es la transferencia del producto, el servicio, resultado final, obviamente, y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Ello viene a ser un proceso de cierre formal visto desde el punto de gestión y administración de proyectos. ¿Cómo hago un proceso de cierre desde MS Project? Proceso técnico, obviamente, pero también es bastante factible. Lo primero, el requisito clave para cualquier tipo de cierre es que el proyecto esté finalizado tanto desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista administrativo, lo acabamos de ver, ¿cierto? ¿Cómo hago ello en MS Project? En MS Project vamos a finalizar el proyecto al avanzarlo al 100% y al igualar su fecha actual a la fecha de finalización del proyecto, para que también corra el tema de costos. Una vez hecho ello, yo por lo general recomiendo realizar un control estadístico para poder verificar que no haya ningún costo restante. Si mi proyecto está al 100% y mi costo restante es 0, ya puedo dar pie a mi cierre de proyecto. ¿Y qué requiero para mi cierre de proyecto? Un plan de dirección de proyecto que obviamente es mi línea base, mi diagrama de Gantt, mi resumen de proyecto y mis entregables. Los entregables los puedo generar con un MS Project. La hoja de resumen, la hoja de entrada, costo, la hoja de trabajo, mi curva S y mi informe de desempeño final o mi informe de valor acumulado. Ellos van a ser mis entregables. Ahora bien, nosotros el proceso de finalizar el proyecto, avanzarlo en diferentes porcentajes, ya lo hemos visto en la sesión anterior. Presentar el diagrama de Gantt, emitir hojas de resumen, entrada, tabla, costo, emitir ciertos informes también, lo hemos visto en la sesión anterior. En control, el proceso es el mismo. Lo que no hemos visto es la curva S, lo vamos a ver hoy, y cómo emito un informe de desempeño final. ¿Sí? Ello lo vamos a ver el día de hoy. La curva S. La curva S es la curva que me va a mostrar la línea base del desempeño esperado del proyecto y va a iniciar sin gastos, obviamente, en el día inicial del proyecto, día 0, y concluirá con el 100% del gasto en la fecha última del proyecto. Ahora, ¿por qué línea S? ¿O por qué curva S?
Este nombre es debido a la forma usual que toma la curva. Y esa forma va a corresponder al comportamiento que va a tener el gasto de los proyectos, el cual muestra una ligera pendiente al inicio, como vemos aquí, y al final tiene una pendiente vertiginosa. En un proyecto real se comienza de esta manera. Al inicio los gastos van de acuerdo a lo previsto, pero cuando estamos entre un 30, 50, 60% del proyecto, vienen los sobrecostos. Por lo general, no en todos los proyectos, pero al final, cuando el tiempo del proyecto está por finalizar, tratamos de retener un poco la subida de los costos, aminorar los costos, para que los costos lleguen de acuerdo al presupuesto que se había programado. La curva S me va a permitir comparar el avance real versus el avance planificado, o sea, el gasto real versus el gasto que yo había planificado, de acuerdo a determinadas fechas. Y esto con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas. Es por ello que la curva S es una medida, una herramienta de control bastante utilizada. Nosotros lo estamos viendo recién en el tema de cierre, pero la curva S lo pueden ejecutar incluso en una simulación de planificación, lo pueden realizar en la etapa de control también. Es una herramienta bastante usada. Y aquí vemos una curva costos del proyecto, donde tengo mi CEF, mi CPF, mi tiempo de ejecución del proyecto y obviamente el costo en porcentaje del presupuesto. Vemos aquí en el tiempo de ejecución y el porcentaje, vemos cómo va el avance. Por un lado tengo mi costo planificado y por un lado tengo mi costo real. Estos términos lo vamos a ver en breve, así que no se preocupen en esto. Pero vuelvo a mencionarlo que básicamente la curva S les va a permitir comparar el avance real versus el avance que uno ha planificado en cuanto al tema de costos, ¿sí? En cuanto al tema de costos, que en el eje Y aparecerá en porcentajes y en el eje X vamos a tener el tiempo de ejecución del proyecto. Entonces esa es mi curva S. Mi informe de desempeño final lo voy a agrupar en un resumen general del proyecto más, recuerden que la tabla de resumen la puedo exportar en PDF, más mi informe de valor acumulado, que es la tabla de valor acumulado que yo puedo generar. Que ahí voy a contar con lo que es mi valor planeado, mi valor acumulado, mi costo estimado al finalizar, mi costo planeado al finalizar, mi BAF, etc. Vamos a ver estos términos en breve. Respecto al informe de desempeño final sobre valor acumulado, hay unos valores iniciales que debemos de conocer. El valor planeado, que es el costo presupuestado del trabajo programado, el valor acumulado, o CPTR, que es el costo presupuestado, pero del trabajo real, y el AC, que es el costo real del trabajo que uno ha realizado. Ojo con estos conceptos, ojo con estos conceptos. Estos son los valores iniciales. De estos valores iniciales, yo al final voy a obtener los costos finales y me importan los siguientes. El CEF, que es mi costo estimado al finalizar mi proyecto, que se estima mediante el costo real del trabajo más el costo de la línea base, restándole a su vez el costo presupuestado del trabajo programado entre el IRC. Profe, ¿qué viene a ser el IRC? El índice de rendimiento de costo, que es una división, que básicamente es una división entre el valor planeado y tu valor acumulado. Perdón, tu costo real del trabajo, que es lo mismo que el AC, valor planeado entre tu costo real del trabajo. Eso viene a ser tu índice de rendimiento de costo. Recuerden que nosotros en MC Project realizamos un ingreso tanto de los recursos, de las tasas estándar, de tasas de hora extra, costos por uso, ingreso de tareas, vinculaciones y todo ello lo vemos en la etapa de planificación.
Al realizar estos ingresos, luego de forma automatizada obtenemos los valores de tabla, obtenemos los estadísticos, obtenemos los informes, obtenemos el valor acumulado. Si encontrásemos algún error en cualquiera de estos insumos, ya sea informe, tablas o valor acumulado, debemos de revisar los ingresos que hemos realizado. Esta es la desventaja de una automatización. MS Project automatiza las fórmulas, automatiza los tipos de cálculo, automatiza los modelos de informe. Ahorra bastante tiempo ello, pero también el mínimo error que yo pueda tener, por ejemplo, en un cambio de material de cantidades, y esas cantidades yo las asigno en varias tareas, y en varias tareas las cantidades se multiplican o difieren. Estoy haciendo una gran variedad de costos. Estoy haciendo una gran variación en costos. Entonces hay que tener bastante ojo con los ingresos, tanto de tareas, ingresos de recursos, las vinculaciones, porque de ahí parte todo. Entonces, recapitulando en esta parte, tengo costos finales, dos costos importantes. Mi CEF, que es mi costo estimado al finalizar, y mi CPF, que es el costo total planeado de una tarea, que va a ser igual a mi costo BA. Para no complicarlo mucho en esta parte, vas a tener el costo estimado al finalizar tu CEF, el costo estimado, que parte de los cálculos y gastos reales en tu proyecto en su momento final de cierre, y tu costo total planeado, que parte de la línea base. Es ello lo que vas a comparar en costos finales. Las variaciones de costo que vamos a tener es la variación BP, que no es otra cosa que la resta entre el CPTR y el CPTP. Aquí lo podemos ver, valor acumulado menos valor planeado. La variación de costo de valor acumulado, que no es otra cosa que la resta del valor acumulado menos el costo real del trabajo realizado. Y el BAF. Y el BAF es lo que nos va a interesar al final, porque el BAF es la variación de costo al finalizar. ¿Qué será? El costo total planeado de una tarea menos el costo estimado al finalizar. ¿Sí? Recapitulando, me va a importar los costos finales, el estimado que tengo al finalizar mi proyecto, mi costo planeado, que viene a ser parte de mi línea base, mi costo de previsto, y luego la variación de ambos. Podemos profundizar mucho más, pero estaríamos entrando al tema de costos. Y una pregunta que me hacen bastante es, ¿puedo hacer un análisis detallado de costos? ¿Puedo hacer una caracterización especial de costos? Recuerden que costos en MS Project es limitado. No está a nivel de un software de costos y presupuestos, porque el MS Project tiene como función principal la gestión y administración de proyectos. Costos está dentro de, pero no solo costos, planificación, seguimiento, control, concepción, programación. Y dicho sea de paso, el fuerte de MS Project es el tema de planificación. Puedo hacer todo lo demás, puedo realizar todas las fases como venimos haciéndolas, pero el fuerte de MS Project es la planificación de proyectos. Obviamente vamos a complementar con costos, vamos a complementar con un buen seguimiento, un control, etc. Y en esta parte ya lo veríamos en el software. Espero haya quedado claro. Vamos a hacer una recapitulación breve. Hemos visto el tema de cierre desde dos enfoques. El enfoque teórico, desde la gestión de proyectos, y también cómo lo realizamos en MS Project. Ahora, no es lo mismo realizar un cierre en MS Project que un cierre en otro tipo de software, por ejemplo Primavera. Vamos a tener algunas diferencias en cuanto al proceso. Ok, vimos sobre el cierre del proyecto, que básicamente es informar el estado del proyecto finalizado. Los requisitos desde el punto de vista técnico, no tengo que tener ninguna actividad por realizar. Y desde el punto de vista administrativo, ningún coste por facturar.
cero costos, cero trabajo. Y obviamente la duración ya haya llegado al final. Es por eso cuando yo reviso los estadísticos en MS Project, costo 0, duración 0, trabajo 0. No tengo que tener ningún parámetro restante para poder aplicar mi cierre. Hemos visto los objetivos desde un criterio de gestión, objetivos principales del cierre, objetivos secundarios de un cierre, el proceso formal de cierre de un proyecto. Necesito los insumos de entrada, que es mi plan de dirección, mis entregables aceptados, ya los hemos descrito, y estos se sustentan en base a juicios de expertos, reuniones o técnicas analíticas para poder obtener la transferencia del producto, el servicio, resultado final y actualizar los activos de los procesos de la organización. En MS Project el cierre es más técnico. Finalizo mi avance del proyecto, actualizo la fecha actual a la de finalización del proyecto y empiezo a presentar mis informes, mis hojas resúmenes, mis tablas, emito mi curva S y emito mi informe de desempeño final, obviamente interpretándolo y exportándolo. De esa manera culmino mi etapa de cierre, ¿sí? Que básicamente es presentar mis entregables de mi informe, de mi proyecto culminado, perdón. Okay, vamos a verlo a mayor detalle en el software. Para ello requiero que descarguen lo siguiente. En el nivel avanzado, nuestro proyecto, tenemos sesión número 3, cierre proyecto, la diapositiva, cierre proyecto planificado, lo pueden ir descargando, yo ya lo tengo aquí. Guía resumen avanzado, por favor, también descárguenlo. ¿Sí? Vamos a ver primero el tema de cierre y luego nos han preparado una guía práctica del nivel avanzado de MS Project, desde realizar un seguimiento y ajuste, realizar un control y realizar un cierre, que eso lo vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? Primero les muestro el cierre y luego hacemos esta guía que comprende todo lo que hemos visto en las clases anteriores de nivel avanzado. Y esto con el fin de reforzar a los que requieran prepararse un poco más y también para el reforzamiento de nuestro examen de certificación, que es el día sábado. Así que vamos a iniciar con el software. Descarguen por favor estos datos que requerimos. Aquí tengo mi proyecto, yo ya lo tenía aquí. Y los que nos siguen con las sesiones anteriores reconocerán este proyecto que estamos realizando. Está al 50%. Hicimos nuestro control, visualizamos unos informes, visualizamos tablas, también visualizamos los estadísticos, obviamente, y estábamos al 50% de duración. El día de hoy vamos a hacer el cierre de proyecto. Para el cierre de proyecto, mi proyecto debe de haber culminado. 100%. Profesor, ¿es tan fácil como ello? Visto desde este punto, sí, pero visto desde una ejecución real en campo, en proyecto, para llegar a este 100% hemos tenido que estar detrás de cada una de las tareas, ir actualizándola, ir ajustándolo para poder determinar un 100% de avance en todas. La ejecución es una etapa bastante amplia, bastante amplia. Si se suelen presentar conflictos en el proyecto, mucho más. Correcto, ya hice, estoy haciendo uno de los requisitos de mi cierre de proyecto, que es la finalización de todas las actividades. Ahora bien, me voy a la información del proyecto. Mi fecha actual es el día de hoy, jueves 27 de agosto. Vamos a hacer este cambio por la fecha final. Mi proyecto finaliza el 10 de noviembre del 2020. Como yo estoy haciendo una simulación, obviamente voy a simular que también me encuentro en esa fecha. Que la fecha actual va a ser igual a la fecha de finalización. ¿Por qué hacemos esto? Porque si cierro mi proyecto hoy, los costos no se van a asumir. Los costos se van a asumir hasta el día de hoy.
porque hay costos que solamente se asumen en determinadas fechas. Por ello, también puedo utilizar una fecha de estado, pero vamos a simular que mi fecha de finalización es hoy. Para mí, hoy no es 27 de agosto, sino es el 10 de noviembre. Vamos a hacer ese pequeño cambio para esta simulación. En un proyecto real no va a ser necesario, porque si estás atrás de tu proyecto actualizándolo, actualizas la última actividad el martes 10 de noviembre y obviamente ya la fecha actual está dada. ¿Sí? Simplemente actualizas y puedes empezar con el cierre luego de verificar que no haya ningún costo, trabajo o duración restante. Pero en este caso estamos realizando la simulación porque este proyecto no se ha ejecutado de forma real. ¿Sí? Entonces estamos simulando su finalización. Para ello voy a hacer el siguiente artificio para copiar. Solo quiero copiar esto de aquí. Voy a volver aquí como estaba a comienzo y lo voy a pegar aquí. Fecha actual. ¿Sí? Ya está. Voy a aceptar. Y la fecha actual de mi proyecto es igual a la fecha de finalización del proyecto. Ahora me voy a ir a estadísticas para verificar que al 100% del proyecto ya no tenga ningún trabajo restante. Duración restante obviamente no, porque estoy en la fecha final de mi proyecto y el costo debe ser 0. ¿Sí? Ya acabo de cumplir con los criterios de cierre para mi proyecto. Puedo aplicar el cierre. No tengo costos restantes, no tengo trabajo restante ni duración restante. ¿Ha habido variaciones? Podemos ver que ha habido variaciones entre lo previsto y lo real. Entre la fecha de finalización también ha habido una variación, de acuerdo a los ajustes que hemos ido dando en la fase de ejecución. Entonces aquí ya podría yo aplicar mi cierre. ¿Sí? Aquí yo ya podría aplicar mi cierre. Y básicamente el cierre va a consistir en generar diversos informes. Y lo hemos visto en la clase anterior. Bastante parecido. Requiero, por ejemplo, los informes de panel. En este caso, cuando yo ponga información general del proyecto, me va a salir que el proyecto está al 100%. Ya no me va a salir al 50%, costo restante no. Información general de costos, me va a salir que tengo costo restante 0 y la variación de costo, costo de línea base, y todo ello ya va a estar actualizado al 100%. Evolución, de igual forma, vemos, aquí está con la edición que yo le hice a la tabla en la sesión anterior. Esa edición se guarda en el mismo archivo, lo puedo cambiar, no hay inconveniente. Y vemos que las líneas convergen. Ahora sí, en la sesión anterior, cuando trabajamos al 50%, veíamos que aquí tenía un desfase y la línea se iba en horizontal. Ahora las líneas están convergiendo en el final, en la fecha de finalización. Ok, entonces ello viene a ser el cierre. Actualización al 100%, actualización de la fecha. Luego de ello verifico en mis estadísticos que no tenga ningún parámetro restante y puedo empezar a emitir mis informes, a poder visualizar diversas tablas, tabla de costo, tabla de seguimiento, tabla de trabajo, para poder ver los datos que yo requiera, importarlos, exportarlos, mi curva S, mi valor acumulado. Todo ello ya va a ser generación, simplemente los pasos para poder generarlo, interpretación y cómo exportarlo. Para poder ver ello vamos a seguir con la práctica que nos han preparado el día de hoy. Voy a volver aquí a entrada. Y los que se han perdido las sesiones anteriores del nivel avanzado, pues están de suerte. Vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que hemos visto en las sesiones anteriores. ¿Sí? Lo primero que voy a realizar, mi proyecto no tiene avance. Está al 0%. Mi proyecto no tiene avance, está al 0%. Ya nosotros hemos realizado algunos ajustes. Como vemos aquí, ya se han realizado diversos ajustes.
Vamos a ver qué nos dice nuestra práctica del día de hoy. Me dice, vamos a realizar una práctica de nivel avanzado entre seguimiento, control y cierre. Fase de lanzamiento y ejecución de un proyecto. Tengo que tener una línea base, obviamente. Mi proyecto se planificó, guardaron una línea base y yo voy a trabajar después de la línea base. Carga la línea base guardada. ¿A qué se refiere carga la línea base guardada? La línea base ya se encuentra cargada, aquí está con el check. Si no lo tuviesen, simplemente aquí. Ya cargué mi línea base. En principio, mi línea base va a calzar con mi gráfico de Gantt. Con las barras van a calzar. Profesor, ¿y por qué no calza ahora? Porque nosotros en las sesiones anteriores hemos realizado diversos ajustes. Ajustes como ¿qué? Cambios en la duración. Hemos agregado horas extras. Hemos cambiado ciertos recursos. Y todo ello va a ocasionar que mi proyecto se diferencie a lo que yo había previsto. Es por ello que aquí donde dice resolviendo casos en la fase de ejecución, nosotros ya hemos resuelto esos casos. Vamos a pasar a presenta tus fases o hitos en la escala de tiempo, lo vimos en la sesión anterior. Actualiza el proyecto un avance del 50%, lo vamos a hacer. En este caso lo voy a actualizar de frente aquí, 50%. Vemos que se distribuye los porcentajes en todo el proyecto y esto se va a distribuir de acuerdo a ¿qué? A la vinculación. De acuerdo a la vinculación que tú tengas, MS Project determinará las fechas que tocan de avance y el porcentaje que les toca a cada una de las tareas de acuerdo al avance total que tú le has dado. Listo, acabo de hacer mi avance aquí. ¿Qué más me pide mi práctica? Fases en la escala de tiempo y ver mi diagrama de Gantt de seguimiento. Okay, vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Estoy en tarea. Voy a cambiar a diagrama de Gantt de seguimiento, que es recomendable. Como ustedes pueden ver, aquí estamos al 100% de algunas tareas, algunas están al 83%, al 6%. Todo esto concuerda con mi uso de tareas. Ahora, profesor, la escala de tiempo le voy a agregar en vista. La tengo aquí. La tengo aquí. Si se ve demasiado grande, simplemente vamos a achicarla hasta este punto. Ya lo habíamos puesto y como podemos ver aquí, de color azul lo tengo hasta esta fase que me dice que está mi proyecto a un 50%. Lo puedo ver aquí también. Voy a hacer un zoom. Ahí está mi proyecto en mi línea base. Solamente están las fases. Solamente están las fases. Recuerden que ustedes pueden quitarle aquí también. O pueden volver a agregarle aquí. Uno por uno. Si desean a varios a la vez. Simplemente seleccionándolos. ¿Sí? De esta forma. Mi fase de seguimiento. Hago mis ajustes. Actualizo los avances. Visualizo los avances de mi proyecto, se recomienda el diagrama de Gantt de seguimiento y la escala del tiempo para poder hacerle un buen seguimiento a tu proyecto mientras este se va ejecutando de forma real. ¿Qué más nos pide la práctica? Herramientas de control. Vamos a visualizar e interpretar la ventana de estadísticos, vamos a ver tablas, vamos a ver informes de estado. Vamos a hacerlo, sí, vamos a hacerlo. Ok, ya ha llegado el seguimiento al 50% y ahora requiero hacer control. La vista de escala de tiempo lo voy a apagar para tener más espacio aquí. Voy a volver al diagrama de Gantt y voy a hacer un control. El primer control lo voy a hacer a través de estadísticos. Aquí. Como vemos, aquí yo puedo visualizar cuál es el estado de mi proyecto al 50% de trabajo. Yo había previsto gastar 84.980 al 50% del proyecto, vamos 85.990. Hay un gasto real al 50% del proyecto, o sea, algo que ya se gastó, 15.140, y un gasto restante.
La misma interpretación para duración y para trabajo. Esto ya lo vimos en la sesión anterior. De esta forma estoy haciendo una visualización a través de estadístico. Profe, quiero más detalles de este control. No hay problema. Vamos a realizar un cambio. En vez de diagrama de Gantt voy a ver una hoja de tareas. Y en vez de ver estos valores aquí, voy a cambiar en vista. Quiero ver más detalles de costo, costo. Quiero ver más detalles de trabajo, trabajo. Y quiero ver un resumen de mi proyecto del 50% aquí. Duración, comienzo, fin, costo, trabajo. Profe, si lo quiero ver de recursos, de la misma manera, me voy a la hoja de recursos. Tengo tablas, tabla de costo. Tengo mi tabla de trabajo. Y tengo mi tabla de resumen. Y si quieres aún más detalle en el tema de tablas, podemos irnos aquí. Uso de tareas, que intersecta tanto tus tareas como tus recursos y puedes ver los costos, como ya los vemos aquí. Costo fijo, acumulación de costos fijos, cuál es el costo total de cada actividad y de cada recurso, el que se había previsto, la variación que existen entre ambos, lo real que se ha gastado, el porcentaje de avance, lo que te queda. Sí, todo ello lo puedes ver desde aquí. Profe, quiero ver costos, quiero ver trabajo. Quiero ver trabajo, quiero ver resumen. Todo lo puedes ver desde aquí a mayor detalle. ¿Y cuando lo utilizamos? Cuando vemos que algo no cuadra en el proyecto, el costo está muy alto en estadísticos, pero quiero saber en qué tarea y qué recurso es el que me está ocasionando ese desfase, lo puedo buscar aquí. Lo puedo buscar aquí. Y profe, y si deseo presentarlo, vamos a utilizar nuestra informes, generación de informes. Tengo informes de tipo panel, informe de evolución. Vemos la diferencia cuando está al 100%, convergen, cuando está al 50%, línea horizontal. ¿Cómo va la evolución del trabajo de mi proyecto? ¿Cómo va la evolución de la tarea del proyecto? Ambos se parecen porque el trabajo empieza con unas horas que yo debo de cumplir. O sea, mi proyecto tiene 1500 horas. 1500 horas, mientras avanza el tiempo, esa cantidad de horas va a ir disminuyendo. Lo mismo sucede con las tareas. Tengo un número de tareas, mientras avance el proyecto, esas tareas irán disminuyendo hasta llegar a 0 en ambos casos. Pero aquí vemos que todavía no llegamos a 0, obviamente porque estamos al 50%. ¿Qué otro informe tenemos? Informe general de costos. Estoy al 50%. ¿Cuál es la variación? ¿Cuánto me queda? ¿Cuál es el progreso frente al costo? ¿Cuál es el estado de mi costo? Información general del trabajo. Trabajo acumulado restante, el trabajo en horas, las estadísticas de mi trabajo, qué recursos tengo en trabajo real y cuál es su trabajo restante de recursos de tipo trabajo. Quiero ver más detalles en cuanto a recursos, visión general de los recursos. Quiero intersectar recursos y costos, visión general de costos de recursos. Tanto recursos como costos. Estos son mis informes de control. De esta manera yo puedo controlar mi proyecto. Repito, puedo controlarlo con estadísticos, puedo controlarlo con las vistas, puede ser vista de tareas, puede ser uso de tareas o recursos de acuerdo a lo que se requiera. Y con las tablas de costo, tu tabla de trabajo, tu tabla de resumen. ¿Puedo utilizar más tablas? Sí, pero va a depender de lo que requieras analizar en tu proyecto. Ahora bien, recuerden que cuando ustedes trabajan aquí, por ejemplo, en uso, la recomendación es volver a la tabla de entrada. Trabajé aquí en hoja de recursos y estaba visualizando el tema de resumen, vuelvo a tema de entrada. ¿Sí? Porque por lo general trabajamos en el ingreso de datos. Entrada lo utilizo más para la planificación, pero se recomienda para no perder el orden.
Y ello viene a ser el control. Ya controlé mi proyecto al 50%. Profe, y si el proyecto avanza al 75%, no hay problema. Puedo hacer otra etapa de control de proyecto. Proyecto, y obviamente los datos serán diferentes. ¿Sí? Tendré datos distintos, tanto en las tablas, tanto en los informes. Tendré datos distintos. 75%, el costo restante cambió, etc. Profe, y si el proyecto avanza al 90%, de igual manera, hago los ajustes, hago el avance, hago mi control. Si el proyecto avanza al 100%, hago control de proyecto. Sí, pero antes de ello hay que visualizar, hay que verificar si cumples con los requisitos de hacer un control al 100%, porque esto ya se denomina cierre de proyecto. Y este cierre de proyecto sí lo vamos a hacer con más ejemplos. ¿Sí? Lo vamos a hacer con más ejemplos y de acuerdo a lo que nos pida nuestra práctica. Cierre de proyecto, actualiza tu proyecto al 100%, ya está. Actualiza a fecha de finalización, verifiquemos. Correcto, ya está la fecha de finalización del proyecto. Visualiza y exporta los siguientes informes. Como es el cierre de proyecto, necesito ver cuál es el estado, la situación de mi proyecto al finalizar, obviamente. Necesito estos informes. Los mismos que vimos en control, pero en esta ocasión vamos a generarlos y exportarlos. Empezamos. Vamos primero con el informe de panel, evolución. Como ya vimos, la evolución ahora sí converge porque mi proyecto acaba de culminar. Pero vemos varios desfases que hemos tenido entre el trabajo real acumulado y el trabajo acumulado restante que yo había previsto. Vemos aquí que he estado un poco retrasado en cuanto a las actividades, pero al final finalicé en el día que debía de finalizar. Lo mismo sucede con las tareas. Mis tareas han tenido un desfase bastante grande, pero vemos que al final he podido cumplir en el tiempo predeterminado. ¿Sí? A esta fecha del 20 de septiembre, por ejemplo, tendría solamente que tener 9 tareas, pero yo tenía 19. Al 4 de octubre tendría que haber tenido 4 tareas, pero yo ya tenía 11. Al 18 ya debería haber tenido 0 tareas, porque supuestamente en inicio finalizaba en esa fecha, pero debido a que mis actividades se corrieron un poco, cambié las duraciones, me retrasó el proyecto, porque ahí todavía tenía 6 actividades, luego ya tenía 0 actividades. Aquí vemos que hemos tenido un cambio en las actividades desde el inicio. Esto lo vamos a exportar. Recuerden el salto de página, recuerden tener un tamaño predeterminado, la orientación adecuada y exportamos. Y yo lo voy a exportar con este mismo nombre, evolución. En este caso lo voy a guardar. Yo tengo el curso gratis de MS Project, nivel avanzado, la sesión 3. Lo guardo con el nombre de evolución. Aquí tenemos algunos nombres también, nombres formales. Es opcional, lo pueden guardar con panel evolución, evolución del proyecto, por ejemplo. Genero otro informe, informe general de costos. Vemos que ya estoy al 100%, costo restante. Y el progreso frente al costo, algo interesante aquí, vemos que el costo acumulado ha superado al porcentaje completado acumulado. Eso quiere decir que hemos superado el presupuesto que habíamos previsto. ¿Sí? Básicamente es ello, que hemos superado el presupuesto que habíamos previsto. Y eso también lo podemos ver aquí en el estado de costo. Tenemos un costo real, un costo restante y un costo de la línea base. Profesor, los colores confunden un poco, podemos hacer el cambio, no hay problema. Costo restante ya no tengo, no hay ningún valor de color azul porque estamos al final del proyecto. El costo real sí. Y el costo de la línea base vemos que hay un pequeño desfase ahí. Quiero ver cuál es la variación, pero ya en datos cuantitativos.
el nombre del proyecto, costo real, costo restante, costo de línea base, el costo propiamente dicho y la variación de costo que he tenido entre lo planificado y lo real. Lo guardo como información general de costos. Yo lo guardo de esa manera. Obviamente los nombres van a depender de la presentación que nos piden en los lineamientos del proyecto. En qué carpeta guardarlo, con qué nombre, algunos nos recomiendan guardarlo como anexos también, de acuerdo a la presentación. Estamos culminando con nuestro proyecto emitiendo los informes finales de este proyecto. Los que nos van a pedir. Ahora ustedes pueden crear sus propios informes. Sí pueden crear sus propios informes, pero estamos iniciando. Muchos de ustedes están iniciando, así que vamos a realizar estos informes automatizados. Profe, ¿los puedo copiar a un PPT? Por supuesto, también podemos copiarlos a un PPT. Tengo una opción que es copiar informes. Simplemente selecciono, se va a copiar todo, abro un PPT, puede ser cualquier software de Office tiene complementariedad, así que no va a haber problema. Yo lo voy a pegar aquí, por ejemplo, y vemos que ahí está. Ya lo trasladó. Lo mismo puedo hacer en un Word, lo mismo puedo hacer en un Excel. No necesito ir copiándolo. ¿Todo lo pega en formato de texto? No. Algunos serán en formato de gráfico, otros están en formato de tipo imagen, como por ejemplo esto. No puedo editar los datos. Otros sí son formato de texto, otros tienen formato imagen también. Hay algunas que tienen formato de tabla, otros son hipervínculos, etc. Se respetan todas las fuentes. Sí, de esa manera lo hemos pegado de forma simple. Calzó. Ok, pero en este caso lo vamos a guardar, lo vamos a exportar, perdón, con el nombre de información general de costos. Ok, ya lo acabamos de guardar. Disculpen, ya lo acabamos de guardar. Vamos a cambiar de informe, en este caso. Información general del proyecto. No es un informe que requiramos en este momento, ya que es estado final. Y obviamente al ser estado final, el proyecto está al 100%. No tengo ningún hito, no tengo ninguna tarea retrasada porque el proyecto ya terminó. Entonces no requiero este informe. Para el estado final, para mi cierre, no lo requiero. Para control sí, pero para el cierre no. Información general del trabajo. Este informe sí lo requiero. ¿Cuál es el trabajo restante? El trabajo real realizado. El trabajo previsto. El trabajo real. Hay un gran desfase ahí. ¿Cuál es la evolución del trabajo? Como podemos ver, hemos tenido una evolución del trabajo, lo mismo que vimos en el primer gráfico, pero al final finalizamos en la fecha establecida. Vamos a guardarlo. Ojo en la fecha establecida en la convergencia, pero recordemos que tenemos un desfase. Sí, tenemos un desfase de fecha de finalización. Estamos acabando de la nueva fecha de finalización que halló el software. ¿A qué nos requerimos? Que recuerden, nosotros teníamos una fecha prevista del 23 de octubre, pero la fecha real fue del 10 de noviembre. Entonces estamos culminando a 10 de noviembre. Vuelvo al informe, lo puedo hacer desde aquí y simplemente exporto. Ok, acepto. Vamos con lo siguiente en el tema de panel. Bueno, próximas tareas, al igual que información general de proyecto, me va a ayudar más en el tema de control, porque ya
¿Qué próximas tareas voy a tener si mi proyecto ya finalizó? Vamos con recursos, importante, visión general de los recursos. También lo voy a exportar para poder ver las estadísticas de los recursos, el estado en que termina mi trabajo y el estado de los recursos. Archivo, exporto. Todo ello es para mi cierre de proyecto. Son todos estos informes que requiero presentar. Ahora bien, no es necesario presentarlo todos con el formato de Office, desde el MS Project. Lo puedo presentar desde otro software, pero con esta información. Ahora, ¿necesito presentarlo estrictamente con estas tablas, con estos modelos? No. Esto ya es un informe automatizado. Puedes presentarle con cualquier otro diseño, pero que tenga la información que se requiera por cada informe. Un informe general del trabajo y un informe general del costo tienen sus propios criterios de presentación. Por ejemplo, en trabajo requiero ver estado de los recursos, las estadísticas de los recursos. En costos requiero ver los detalles de costo, el estado del costo, la evolución del costo. Entonces, para cada tipo de requerimiento voy a utilizar ya sea un gráfico o una tabla. Voy guardando. Exporto, perdón. Vamos con informe y ahora voy con recursos, costes, visión general de costes de recursos. También es bastante utilizado. Lo voy a exportar. Ok, y ahí está. Algo importante sobre la visión general de los costos de recursos es la distribución de costos. Me ayuda bastante para determinar en qué tipo de recurso fue el que se gastó más. En este caso, en el tipo material para este proyecto. Y recordemos que este proyecto es de tipo trabajo, entonces tiene de tipo construcción, tiene cierta lógica. Pero va a depender del tipo de proyecto. Sí, va a depender del tipo de proyecto. ¿Qué más tenemos? Visión general de costos recursos, información general de costos, información general de trabajo, evolución, información general de proyecto no, porque la información general del proyecto solo conlleva tareas atrasadas, vencimiento de hitos y porcentaje completado. Pero para este estado, el proyecto ya finalizó, el porcentaje es 100%, no tengo tareas retrasadas y no tengo hitos vencidos. Ya tengo todos los informes para mi cierre, para poder interpretarlos, presentarlos. Ahora, necesito más información para el cierre, información de costo, trabajo, resumen y el valor acumulado y luego mi curva S. Vamos a generar todo ello. Voy a requerir costos. Requiero mostrar costos de mi proyecto. Ahora, como ya bien les había comentado, los costos ustedes lo pueden obtener por medio de tablas, que son los que nos van a resumir la información de acuerdo a ciertos criterios. Y si yo pongo costo aquí tengo todos los costos. Ustedes lo pueden presentar por tareas, lo pueden presentar por recursos, simplemente cambian la tabla, o más completo lo pueden presentar por uso de recursos, que es la recomendación. ¿Sí? Presentarlo por uso de recursos les va a dar muchos más detalles de información. Ahora bien, para este caso nosotros lo vamos a hacer por tareas para que sea más entendible. ¿Sí? Lo vamos a hacer por tareas. Primera recomendación, cambiar la vista. No ver el gráfico de Gantt, sino simplemente vamos a hacer el cambio a la hoja de tareas. Solo quiero la hoja, no el gráfico, la hoja. Aquí está la hoja de tareas, nombre, duración, comienzo, fin, porcentaje,
costo trabajo. Profe, esto está en resumen. Si yo lo voy a trabajar con costo primero. Los valores de costo. Repito, lo pueden hacer desde recursos también. Lo pueden hacer desde uso de tareas. Lo más usado es tareas y uso de tareas para más detalle. Sí, para más detalle puede ser cualquiera de los dos. Ahora vuelvo para hacerlo de tareas nuevamente. Más vistas, vuelvo a llamar a mi hoja de tareas. Y aquí está mi tabla de costos. Y aquí simplemente lo voy a exportar. Para una presentación formal lo ideal sería llevarlo, copiarlo y llevarlo hacia un Excel y luego en este Excel darle formato. ¿Sí? Darle un formato de presentación. Si es para un informe, hacer una presentación de tabla con el formato debido a APA. En este caso voy a guardarlo, voy a exportarlo tal cual como tabla nada más. Lo voy a guardar en curso gratis MS Project, nivel avanzado, sesión número 3 y el nombre que voy a utilizar es resumen de costos. Ok, y lo guardo. Lo mismo hago con trabajo, solamente cambiamos aquí. Trabajo, tengo el previsto, la variación, el real, restante y el porcentaje de trabajo completado. De igual forma lo voy a guardar. Bueno, exportarlo, ¿no? Exportarlo. Y aquí tengo resumen de trabajo. Ya está. Luego viene el resumen de proyectos. Simplemente cambio mi resumen aquí. Lo voy a guardar también. Puedo exportarlo. Y resumen de proyecto. Bueno, acá el resumen es resumen de trabajo. Aquí el resumen de proyecto. Listo, y ya tengo exportados estos resúmenes. Valor acumulado, requiero exportar con el nombre de informe de desempeño final. Bueno, también lo puedo guardar como valor acumulado. ¿Cuál es el valor acumulado? Lo veo en tablas, lo puedo ver aquí. Si no lo encuentro aquí, me voy a más tablas y busco valor acumulado aquí. Y lo habíamos visto en la diapositiva. Tienen el costo presupuestado del trabajo planeado, que es el CPTP o valor planeado. El costo presupuestado del trabajo real, que es el VA o valor acumulado. El costo real del trabajo realizado, el valor planeado. La variación de costos y lo importante aquí, lo que habíamos dicho, estos tres. No vamos a ahondar mucho en el tema de costos, pero requiero que conozcan estos tres valores. El costo estimado, con el que contarán al finalizar, su costo planeado al finalizar, que no es otra cosa que su costo de línea base, y la variación entre estos dos. O sea, que el costo que tienen al finalizar el proyecto, el costo que habían previsto y la variación. Como vemos, aquí tengo una variación de 1023.86 soles, obviamente entre el estimado y el planeado. O sea, superé el presupuesto. Alguna consulta bastante usual que me realizan es: profe, ¿por qué sale negativo? Si el CEF es mayor que el CPF, sí, pero el VAF no te resta el CEF menos el CPF, sino te resta el CPF, que es tu costo de línea base, menos el CEF. Es por ello que sale esta cantidad de negativo, que significa que superaste tu presupuesto. Y lo voy a guardar. Archivo, bueno, exportar. Lo voy a exportar en el disco D. Curso gratis de MS Project, nivel avanzado, sesión número 3. Y lo voy a guardar con valor acumulado. Con valor acumulado. Ok, ¿qué más nos pide la práctica?
Crear un informe visual curva S editando la plantilla de los atributos AC, valor acumulado y valor planeado. Ok, vamos a verlo. Me voy a ir aquí a informe y a informes visuales. Me voy a informes visuales. Dentro de estos informes visuales, una plantilla que solemos utilizar para obtener la curva S es la informa de horas extras del valor acumulado. Ahora bien, muchos suelen editar la plantilla y yo para realizar mi informe, mi curva S, necesito el AC, el valor acumulado y el valor planeado, solamente ello. O sea, puedo quitar todo lo demás y quedarme con ello. Y edito la plantilla y realizo mi informe. Pero yo recomiendo no editar la plantilla, sino vamos a trabajar con todos los campos. Porque si hubiese algún desfase, algún problema, yo puedo guiarme de los campos de costo para poder verificar dónde está el error, que es algo bastante usual en un proyecto real. Ahora bien, el nivel de datos que vamos a incluir va a ser de días. No trabajen con trimestres, con meses, porque luego va a ser complicado la visualización de datos, simplemente con días, y vamos a darle en ver. Se recopilan los datos, se genera el informe, se exporta y se abre en Excel. Obviamente luego el Excel lo vamos a exportar. Ok, aquí tengo el archivo en Excel. Y profesor, eso no parece una curva. Obviamente tengo T2, T3, T4, se refiere a los trimestres. Voy a ir a la tabla dinámica y voy a elaborar solamente por semanas, por ejemplo. Obviamente aquí mi gráfico cambiará. Y cumple con una curva S. Cumple con los valores de una curva S. Obviamente no siempre va a salir una curva S de forma curveada. Se va a depender mucho del estado financiero de tu proyecto. ¿Sí? Pero por lo general en las primeras semanas van convergiendo tanto el valor acumulado, tu valor planeado, tu base, pero luego vamos a ir viendo, mientras más nos acerquemos al final del proyecto, vamos a ir viendo los desfases. ¿Sí? Al final tenemos un desfase en el proyecto, obviamente. Y todo esto podemos editarlo. Recuerden que tenemos aquí tablas de datos. Tenemos nuestras barras de error. Podemos crear una línea de tendencia también de AC, por ejemplo, o del valor planeado que requiramos para nuestra presentación. Los títulos de eje, los títulos de gráfico, todo es editable. Todo es editable. Lo puedo exportar, por supuesto, exportar, y lo voy a guardar como curva S. En mi curso gratis MS Project, nivel avanzado, sesión 3, curva S. Y ya está exportado. ¿Hay mucho que editar? Sí, lo puedo ir configurando, los nombres, las formas, el diseño, entre muchos otros. Incluso puedo ir actualizando los campos de valores también. Sí, todo es editable. En esta parte todo es editable. Ok, voy a cerrarlo. No voy a guardar los cambios porque ya obtuve en mi caso el PDF. Pero en el caso ustedes pueden guardar los cambios de su Excel para luego volver a exportar después de la edición. No hay inconveniente. ¿Qué más nos pide nuestra práctica? Culminando nuestro proyecto, ya hemos generado todos los informes que se requieren para un cierre. ¿Hay más informes que puedo generar? Por supuesto, hay informes de valor acumulado que nosotros lo hemos visto en tabla, pero también podemos ver diversos gráficos. La recomendación es nuestros propios gráficos, ¿sí? Pero también lo puedo ver desde acá. Profe, curva S, sí, tenemos valores de la curva S también, dentro del valor acumulado, obviamente. Otro informe también, el de flujo de caja, también es un informe bastante interesante sobre costos. Obviamente ya hemos visto que es el CRTR, el CPTR, el CPTP. Todo ello lo podemos presentar. Pero en nuestro caso, como ya hemos presentado valor acumulado, esto va a ser opcional.
Sí, esto va a ser opcional, excepto que sea una presentación sobre costos, una presentación más ahondada a costos. Pero si es presentación general del proyecto finalizado, no solo nos vamos a centrar en costos, sino en recursos también. Recursos, sobre todo los recursos de tipo trabajo. La duración, la evolución que hemos tenido en el proyecto, etcétera. Es mucho más. Ok, entonces vuelvo aquí a mi diagrama para resolver las consultas que me piden. ¿Cuál es el costo estimado al finalizar? ¿Cuál es el costo total planeado al finalizar? ¿Y cuál es la variación de costos al finalizar el proyecto? Ok, está hablando de costos. Voy a visualizar nuevamente mi hoja de tarea. Y luego voy a visualizar mi tabla de valor acumulado que ya está. ¿Sí? Ahí está. Y me preguntan sobre el costo estimado al finalizar. Aquí está el costo estimado al finalizar. El costo planeado al finalizar, o el CPF, también está aquí. Y el VAF también está aquí. Profe, ¿cuál valor? Como me piden del proyecto, resumen general del proyecto. Estamos hablando de este valor. Sí, estamos hablando de estos valores de aquí. Estos son los valores que me están pidiendo. El CEF, 86.000, 3.86 soles en mi caso. El CPF, costo planeado al finalizar, 84.980. Y la variación, recuerden que es planeado menos el estimado, de menos 1.023.86 soles. Con estos datos culminamos nuestro proyecto, que hemos visto un poco de seguimiento, el avance, un control del 50% y cómo realizar mi cierre. Hasta este punto vamos a llegar el día de hoy. Espero les sirva bastante estas clases que hemos tenido, que son pequeñas clases viendo los procesos más importantes, sobre todo destacando las fases que realizamos en una gestión de proyectos real. Tenemos mucho más que seguir investigando, mucho más que ver, pero ello ya les va a dar una iniciación y un enfoque mejor. Y a los que ya dominan un poco más sobre la gestión de proyectos, pues les ayuda también a reforzar y a recordar. Y ahora aprovecho para compartirles que la consultora Bluescore tiene dos eventos próximos. El primero es el examen de certificación del nivel avanzado, que se va a dar este sábado 29 de agosto a las 7 de la noche con una duración de 12 horas y el cual acreditará un certificado de 12 horas académicas. El costo es de 49 soles o $15. Las inscripciones están abiertas hasta el día sábado al mediodía. Así que los invito a poder certificar lo aprendido en este curso. El examen es solamente del nivel avanzado, no del nivel básico. Respecto a nuestro otro evento, recalco nuevamente, aprovechen este examen de certificación. De aquí aún no se ha programado ningún otro examen de certificación. Para los que preguntaban del nivel básico, cuestión de que pregunten porque tampoco se ha programado otra certificación básica, solamente esta de aquí. Respecto al otro evento, este se va a dar el miércoles 7 de octubre y se reapertura porque se ha pedido bastante este curso exclusivo de gestión y administración de proyectos con EBC Project. Esta es la cuarta vez en el año que se va a dar y es la última del año. Inicia el miércoles 7 de octubre y este curso pues incluye tanto los niveles desde básico a avanzado, todos los niveles en EBC Project, teoría de gestión de proyectos, teoría en presentación efectiva para proyectos y lo que es la gestión múltiple de proyectos como nuevo tema. El certificado obviamente está incluido gracias al grupo Edificat y es un certificado de 40 horas académicas. Ahora, las sesiones
Son 10 sesiones de 3 horas, que son 30 horas reales. Y una consulta que hacen bastante es: ¿por qué si son 30 horas el certificado es de 40? Porque el certificado sale con horas lectivas, 45 minutos. A la conversión son 30 horas reales, 40 horas lectivas, 40 horas académicas. El certificado acredita horas académicas. El costo es de 360 soles o $109. Las inscripciones van a estar abiertas a partir del día de mañana hasta el lunes 5 de octubre. Consulten, existen muchos beneficios para estudiantes universitarios, para exalumnos también. Tenemos, bueno, gracias a Edificat, gracias a Bluescore y a las facultades de algunas universidades que nos están apoyando, se están incluyendo becas para universitarios, medias becas, se están incluyendo un cuarto de becas para estudiantes antiguos, pues para que no se pierdan este gran curso que ha tenido bastante acogida en los últimos meses. La plataforma será Zoom, son sesiones de 3 horas, casi dando para un taller, son sesiones más dinámicas, el material es actualizado y los temas se ven a mayor profundidad. Si en estas 6 sesiones de entre 1 hora y media, que han sido de alrededor de 8 horas en total, se ha aprendido bastante, lo esencial, en este curso de 30 horas de 60 minutos, pues se va a detallar muchísimo más, se va a detallar mucho más. Así que los invito también a este curso, que estaré como expositor y espero poder ayudarlos y también conocerlos. De mi parte, ello es todo. Muchísimas gracias por la constancia que han tenido en estas 6 sesiones, los que vienen desde el nivel básico del curso gratuito. Les deseo muchos éxitos y que Bluescore y yo también hayamos apoyado un poco más en su formación. Con ello me despido. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que tienen el examen de certificación. Los invito pues a probar los conocimientos adquiridos y también los invito al curso exclusivo que vamos a dar el 7 de octubre. Consulten, pueden realizar ciertas coordinaciones ahí y espero volver a verlos por cualquiera de nuestros medios, ya sean WhatsApp, estamos en redes sociales también como Bluescore, nos pueden seguir consultando, no hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.